Bueno, vamos a dar inicio al taller. Buenos días a todos. Mi nombre es Luciano Piloni, soy el ATR de la Regional Tres Arroyos y les voy a presentar a Juan Ignacio Pina. Él es ingeniero agrónomo egresado de la Universidad de Buenos Aires en 2006, licenciado en Gestión de Agroalimentos de la Universidad de Buenos Aires en 2007, magíster en Tecnología para la Transformación de los Productos Agroalimentarios de la Universidad de Perugia, Italia en 2007, gerente de Asuntos Regulatorios para Latinoamérica Sur en Atanor y Albuk, Argentina, miembro de la Comisión Técnica de la Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos y docente de la UBA. Adelante. Bueno, muchas gracias, Luciano. Muchas gracias a todos por participar del taller. Gracias a Presid por la invitación. Bueno, te pido, Luciano. El tema de la charla. Hola. El tema de la charla va a tratar sobre la clasificación y etiquetado de productos fitosanitarios y criterios regulatorios locales en Argentina y algunos criterios de otras organizaciones a nivel internacional. Bueno, en primer lugar, hablar un poco sobre los productos fitosanitarios y la necesidad que tenemos hoy de los mismos. En una charla de ayer escuchábamos que aproximadamente entre el 30 y el 40% del rendimiento potencial de los cultivos se pierde todos los años producto de las adversidades biológicas, de enfermedades, malezas e insectos. Y por otra parte, tener en cuenta que los productos fitosanitarios, así como los medicamentos, están formados por un lado por los principios activos o las drogas que los componen y que tienen el efecto sobre los organismos blancos, y por otro lado por coformulantes que hacen posible que ese principio activo llegue de la mejor manera a ese blanco. En ese caso tenemos antiespumantes, tenemos surfactantes, tenemos reguladores de pH y otros coformulantes que mejoran la acción de dicho principio activo. Por otro lado, en el caso de los fitosanitarios, si hablamos en términos de clasificación, un punto importante a tener en cuenta es el análisis de riego. No sé si ustedes vuelan en avión, pero ¿qué les imagina que pasaría si un avión tuviera algún problema en caso de caer, digamos? ¿Qué probabilidad tendría uno de sobrevivir? 0. Entonces, así como con el avión, digamos, y uno sin embargo sigue volando porque hay un montón de medidas que aseguran y que reducen ese riesgo a niveles ínfimos y permiten que uno tenga un riesgo muy bajo al volar en avión. Lo mismo sucede con un montón de tecnologías, así como con los fitosanitarios también se utiliza el análisis de riesgo en otras tecnologías y lo que uno permite trabajar es en función de una función de riego que básicamente la podemos describir como que el riego es la relación entre la gravedad, o van a encontrar también definido como el peligro o el daño que se produce, por la probabilidad de ocurrencia o la exposición. Con lo cual esta función es la que se utiliza normalmente en las evaluaciones de riego y que permite describir el riesgo que puede tener una determinada tecnología. Los productos fitosanitarios también son evaluados mediante esta función. Cualquiera de las dos, si cualquiera de las dos fuera 0, tanto la gravedad, o sea que los productos no sea tóxico, no tenga ningún grado de toxicidad, el riesgo sería 0, y lo mismo ocurriría si uno no estuviera expuesto a dicho producto. Si uno no tuviera exposición, tampoco habría ningún riesgo, porque el riesgo sería 0, más allá de la toxicidad del producto en sí. Bueno, por el lado de la exposición, nosotros tenemos en el caso de los fitosanitarios distintas vías de exposición. Cuando vamos a hablar de exposición, particularmente en lo que es clasificación toxicológica y lo que forma parte del trabajo que les estoy presentando, nos referimos a la exposición aguda, la exposición humana, básicamente el producto fitosanitario tal cual como viene formulado, que es la exposición que podemos tener desde que se formula en una planta y se envasa, hasta que va a un depósito, un distribuidor,
posteriormente se comercializa, se transporta y dicho producto termina siendo utilizado a nivel de una pulverizadora, de un avión en el cual se carga y posteriormente se prepara el caldo de aplicación. Las vías que normalmente se evalúan a nivel no solamente de exposición a nivel internacional, tienen que ver con la exposición oral aguda. Cuando hablamos de una exposición oral aguda nos referimos a la posible exposición a través de la ingesta en un corto periodo de tiempo. Generalmente se habla entre horas a días. Por otro lado, la exposición dermal, la exposición que tenemos por contacto del producto formulado con la piel, con el tejido dermal, en ese mismo periodo de tiempo. Por vía inhalatoria, la posibilidad de inhalar el producto en algún momento. Y después la irritación, que puede ser la irritación causada por el producto al entrar en contacto con los ojos o al entrar en contacto con la piel. Y por último, la sensibilización, que es la reacción que puede producir sobre la piel el producto, algún tipo de reacción alérgica. Entonces esas son las principales vías de exposición que uno puede tener en el caso de estar en contacto directamente con el producto formulado, en el proceso de distribución posterior a la formulación, hasta el uso y aplicación del producto. Para poder evaluar la segunda parte de esa función, que era la toxicidad, lo que se requiere para el análisis de riesgo en las agencias regulatorias es realizar estudios específicos para cada una de esas vías de exposición. Esos estudios son estudios regulatorios que se rigen por estándares a nivel internacional. Hoy en Argentina tenemos los mismos requisitos que tienen muchos de otros países como son la Unión Europea, Estados Unidos, Naciones Unidas como referencia, y otros países en términos de cómo deben ser llevados adelante dichos estudios. Esas directrices o esas guidelines establecen cómo se deben analizar los resultados, la cantidad de animales que se deben usar, cómo se deben aplicar los productos y demás. Y asimismo tenemos un requerimiento que también permite que todos los estudios que se utilizan en Argentina también sean los mismos que se utilizan en otros países del mundo, que es el requerimiento de cumplimiento con las buenas prácticas de laboratorio. Estas buenas prácticas de laboratorio lo que aseguran es la integridad de los estudios con fines regulatorios, para tomar decisiones. Van a establecer cómo se deben registrar todos los pasos en llevar adelante ese estudio, y en caso de que la autoridad regulatoria quisiera, puede volver a esos archivos, a esos datos crudos y encontrar los registros de todas las anotaciones que se llevaron adelante y todas las evaluaciones que se hicieron. Entonces, a partir de esos estudios es que existen las distintas regulaciones de los países, distintas clasificaciones. Yo particularmente traje como ejemplo el caso de Argentina. Nosotros tuvimos hasta el año 2012 una regulación que es la misma que nos rige para todo el registro de los productos fitosanitarios, y a partir del 2012 se actualizó dicha norma con los criterios que hoy tiene la Organización Mundial de la Salud. Básicamente lo que hay es una clasificación en función de los resultados de dichos estudios de laboratorio. El valor de referencia es la dosis letal 50. Entonces para cada una de las categorías se puede clasificar la peligrosidad del producto en función de dichos parámetros. Y ustedes van a encontrar en los productos en el mercado que los mismos tienen distintas bandas. Dichas bandas son producto de la clasificación de los productos en base a los resultados de la toxicidad oral y dermal. Si ustedes recuerdan, hablamos que en realidad las vías de exposición que se tenían en cuenta eran 6. Sin embargo, para la definición de la banda, tienen en cuenta estas dos vías, la oral y la dermal únicamente. Así como se clasifica con una normativa en Argentina, lo mismo sucede en otras geografías.
Después ustedes lo van a poder encontrar en una publicación, pero están las comparaciones con los criterios que tienen organizaciones como la OMS, el Sistema Global Armonizado de Naciones Unidas, que es un sistema voluntario que también estableció criterios para la clasificación toxicológica, la regulación del SENASA, que es la autoridad de aplicación en materia de fitosanitarios en Argentina, la EPA, que es la agencia de los Estados Unidos, y la normativa de la Unión Europea. Como ustedes pueden ver, los criterios son similares en cuanto a las clasificaciones, hay distintos parámetros, pero se encuentran en valores relativamente similares. Y en la actualidad la Argentina está siguiendo exactamente lo que son los parámetros de la Organización Mundial de la Salud del documento que publicó en el año 2009. Bueno, como hablábamos antes, el registro de un producto fitosanitario, en términos generales, en todas las agencias, es un análisis de riego. Todo ese análisis de riego se basa en dos partes. Por un lado, en esa clasificación de los peligros que veíamos anteriormente, y por otro lado, se resume y se basa en esa etiqueta que va a ser aprobada por la autoridad. Por lo tanto, el riego que la autoridad va a considerar aceptable y va a aprobar es aquello que figura en la etiqueta, bajo el uso que figura en la etiqueta del producto. Las etiquetas de los productos tienen básicamente tres cuerpos. Dependiendo el formato de la etiqueta, pueden encontrar etiquetas de 4, de 2, pueden encontrar productos que tienen además de la etiqueta un folleto adicional por la longitud de la información, pero básicamente se divide en tres partes. La parte de precauciones, la parte de identificación del producto y la parte de recomendaciones de uso. En el caso de las precauciones, van a encontrar aquellas medidas preventivas que tuvo en cuenta la autoridad en el análisis de dicho producto para definir que ese riego sea aceptable. Hoy van a encontrar que en todas las etiquetas hay medidas generales de precaución que alcanzan a todos los productos fitosanitarios por igual, que tienen que ver con medidas generales de precaución ligadas a los productos, como son al mantenerlos alejados de niños y personas que no tienen conocimientos, el no transportarlos junto con alimentos y piensos animales, el inutilizar los envases vacíos, bueno, la comercialización de los productos que debe realizarse en función de las normativas no solamente nacionales, sino también provinciales y municipales, así como la necesidad de leer la etiqueta y que el uso incorrecto de los productos es peligroso. Esas son medidas precautorias generales para todos los productos fitosanitarios. Y por otro lado, en relación a la clasificación toxicológica, lo que van a ver es un párrafo específico donde figura la clasificación, no solamente, como veíamos anteriormente, para la toxicidad oral y dermal, sino también para aspectos relacionados con la irritación y con la sensibilización. Y por último, debajo de la etiqueta van a encontrar la banda toxicológica que resume la toxicidad a nivel oral y dermal. Respecto al riego, un comentario que me parece importante realizar es que todos los productos, sean banda verde, azul, amarilla o roja, en términos de riego están todos considerados de riego aceptable, por eso están autorizados. Entonces, como veíamos antes en la función de riego, en realidad lo que nos habla la banda y lo que nos habla la toxicidad de los productos es respecto a la característica que tiene de toxicidad. En realidad, esos productos con esa toxicidad usados de acuerdo a las medidas preventivas que figuran en las etiquetas tienen un riego aceptable para su manejo durante todo el ciclo de vida del producto. Ese riego aceptable tiene una etapa previa a la comercialización que forma parte de todos los estudios que se realizan, que realiza la industria y que después evalúa la autoridad, en este caso el SENASA. Y esa de riego es aceptable en función de dichos estudios y dicha recomendación de uso y bajo dichas precauciones de manejo. Por ejemplo, casos concretos, en las etiquetas figura el equipo de protección personal que debe utilizarse para las distintas etapas de ese uso.
tanto para la preparación como para la aplicación del producto. Entonces, bajo la utilización de dicho equipo de protección personal, se establece que dicho riego es aceptable y se autoriza el producto y se comercializa el mismo. Bueno, por último comentarles que este trabajo fue realizado dentro del grupo de fitosanitarios de ILSI. ILSI es una institución que nuclea representantes de la academia, de la industria y del gobierno. Y fue publicado en el año 2013 y está disponible en internet, tanto en castellano como en inglés. Por último, quería cerrar con algunas reflexiones respecto al tema de toxicidad y los productos fitosanitarios. Me parece que es importante volver al primer punto respecto a la necesidad de los productos fitosanitarios. Si nosotros, el riego cero sería no necesitarlos y no utilizarlos, entonces no habría ningún tipo de riego. Sin embargo, ante la necesidad de estas tecnologías, lo que tenemos que trabajar es en la medida de preventivas para disminuir el riesgo de los mismos. Por otro lado, que en Argentina existe un proceso de evaluación. El SENASA es la autoridad de aplicación y tiene un proceso de evaluación que tiene estándares similares a otras agencias de países de alta vigilancia sanitaria, tiene requerimientos similares para los registrantes, así como criterios de clasificación de los productos, en particular para la toxicidad, similar a otros países. Por otro lado, que tener en cuenta que más allá de la banda en particular que vean o la clase toxicológica de los productos, el riego de los productos que se comercializan son aceptables en tanto y en cuanto respetemos las recomendaciones de uso para las cuales fueron autorizados dichos productos y las medidas de prevención que tienen para el uso de los mismos. Por otro lado, tener en cuenta que es tal que antes de utilizar un producto se lea la etiqueta. Por esto mismo que planteaba antes. La etiqueta es donde figura, además de cómo utilizar dicho producto, en qué cultivo, a qué dosis y en qué momento, también todas las precauciones que debemos tomar para disminuir el riesgo de los mismos. Y por otro lado, tener en cuenta que dentro del ciclo de vida del producto, los formuladores y el SENASA y la autoridad de aplicación hacen su evaluación de hasta el proceso de inicio de comercialización. Pero es muy importante después cómo todo el resto de la cadena utiliza los productos y respeta las indicaciones de los mismos para evitar el riesgo que puede generarse por un mal uso. Bueno, muchas gracias a todos por la atención. Bueno, todos ya conocen y han participado en algún taller, así que si quieren ir haciéndole alguna consulta a Juan Ignacio, yo le voy pasando el micrófono. Así en general, ¿se puede comentar cuáles fueron los criterios que llevaron a cambiar la clasificación a partir del 2012? Y por otro lado, ¿por qué hay los mismos principios activos formulados con distinta clasificación? Muy bueno. El cambio de los criterios de clasificación en 2012 surge de la actualización que hizo a su vez la Organización Mundial de la Salud de su publicación sobre clasificación de principios activos. En la Argentina la clasificación anterior era del 99 y se basaba en un documento anterior de la Organización Mundial de la Salud. En el 2004 la Organización Mundial de la Salud publica una nueva clasificación y la Argentina en la resolución del 2012 adopta los últimos criterios vigentes de la Organización Mundial de la Salud. Ese fue el motivo, digamos, de la actualización que hizo en su reglamentación la Argentina, principalmente. Y respecto al segundo punto es esto que mencionábamos al inicio, que es importante tener en cuenta,
que la evaluación toxicológica de los productos se hace producto por producto, formulado por formulado, de cada uno de los registrantes en Argentina. O sea, cada producto, cada composición de producto, no solamente el contenido de activo, el porcentaje y el tipo de formulación, sino que todo el resto de la composición también se evalúa toxicológicamente, porque cada producto a cada producto se le hacen todo el set de estudios toxicológicos agudos. Entonces estos 6 estudios que mencionaba al inicio, que tienen que ver con la toxicidad oral, dermal, la irritación ocular, la irritación dermal, la inhalatoria y la sensibilización, lo tenemos realizado para cada uno de los formulados. Entonces no es únicamente una evaluación de la toxicidad del activo a determinada concentración, sino de toda la fórmula completa que está registrada. Yo tengo una consulta sobre la ley de aplicación periurbana. En cuanto a los 2,4-D, si en la ley habla de 2,4-D-amina y 2,4-D éster, con el resto de las formulaciones, ¿qué te parece a vos? ¿Cómo tiene que tomar el resto de las formulaciones para aplicaciones periurbanas? Si por ejemplo no habla de las nuevas formulaciones de 2,4-D, como la de Atanor, la de DAO. Sí, ahí quedó en la legislación, hoy está ocurriendo en muchos casos, así como mencionaba recién el caso de la clasificación toxicológica. Hay legislación que en su momento tuvo en cuenta las formulaciones que estaban disponibles. En el desarrollo de la tecnología van avanzando y se van generando nuevos tipos de formulaciones y es necesario que sean consideradas. Ahí hay que tener un criterio y una evaluación en respecto de las características de cada formulación. ¿Puede haber en uso productos que no tengan olor y por lo tanto no puedan ser identificados por el olor en el ambiente? A ver, yo no soy un experto químico y conozco todos los productos que están en el mercado. En el caso particular de algunos productos, puede ser que haya, por ejemplo en el caso de 2,4-D, productos que tengan diferencias en cuanto a olor y tienen que ver con la composición del producto. Y que sean diferentes. Pero eso no implica, digamos, todos los productos que estén registrados y comercializados con registro nacional del SENASA, todos han sido evaluados y autorizados. No sé si responde la consulta. Hemos aprendido desde jóvenes que un producto se identifica por el olor. O sea, si el principio activo no tiene olor, se le pone alguna sustancia que tenga olor para identificarlo. Doy un ejemplo doméstico. El gas que usamos en nuestros domicilios, el gas puro no tiene olor. Sí. Y le ponen un compuesto para que tenga olor e identificar pérdidas de gas. Y está empezando a haber productos que se usan a campo que no tienen olor, por lo tanto no sabemos si el producto está en el ambiente. Sí, eso de hecho no surge, digamos, no hay ningún criterio más allá del uso y costumbre que pueda haber habido en algún momento. En realidad hoy para el registro y autorización de un producto no es requisito de que los productos tengan agregado de ningún tipo de olor o determinada composición respecto a eso, con particularmente para dicho objetivo que es tener o identificarlo de que el producto se encuentra en el ambiente, digamos. Entonces, y hay productos que ya hace muchos años que tienen formulaciones que no tienen olor, digamos, y que otros tipos de formulaciones por ahí de la misma molécula sí lo tenían, digamos. ¿Alguna más? Bueno, te hago una yo. No, me parece un poco con lo que decía el señor. Creo que ahí estamos
por ahí puede empezar a haber algún vacío y hay alguna desinformación y poco respaldo desde los profesionales cuando se empiezan a prohibir productos, como en el caso ahora de la provincia de Buenos Aires, que prohíbe el uso de 2,4-D y eso, que si bien hay productores que lo manejan más profesionalizado, hay muchos que no tienen el control de un profesional. Sí. Y digamos, hay mucha gente, ambientalistas y eso, que por ahí creo que van a ser los que van por ahí pueden complicar, o sea, no complicar, pero sino hacer pasar algún mal momento. Sí. A ver, en términos generales, como decía antes, acá me parece tener en cuenta dos cuestiones. Por un lado tenemos una parte que es la evaluación de los productos respecto de su riego, tanto en lo que es la salud humana como ambiental, pues también hay parte de, si yo bien la presentación está focalizada en lo que es la evaluación de riego toxicológico, también el registro tiene una evaluación de tipo ecotoxicológico. Y respecto de muchas de las reglamentaciones que están apareciendo, restricciones, me parece que hay mucho para trabajar a nivel profesional. Por un lado, desde el uso responsable de los productos, de acuerdo a esto que mencionaba antes, de la etiqueta que tiene que es producto de esa evaluación y ese análisis de cada uno de los productos. Y por otro lado, en todo lo que sean los fundamentos técnicos que dan lugar a determinado tipo de reglamentación. Si no, empiezan a aparecer un montón de casos de reglamentaciones que no están basadas en ciencia y que no tienen ningún fundamento técnico detrás. Claro, a eso, por ahí me refería a eso también. Y también lo que es bueno, desde CASAFE y eso, que también están trabajando en informar a los operarios de las aplicadoras a que aprendan a leer una etiqueta, qué dice, o sea, qué es lo que tienen que ver, qué es lo que tienen que... Exacto. Más allá de la evaluación que puede hacer la autoridad y que realiza, y que como veíamos particularmente en este caso, pero se puede extender a otras áreas, es importante que toda la cadena y durante todo el ciclo de vida del producto se respeten esas buenas prácticas, tanto desde el distribuidor, como lo almacena el producto, desde los aplicadores, todos los que tienen contacto con el producto estén informados de cómo debe ser el manejo y todas las precauciones que se deben tomar para evitar riesgos para ellos como operarios y también para el resto de las comunidades, digamos, ¿no? En las cuales, para el productor y para el resto de las comunidades en las cuales están insertos. Bueno, ¿alguna otra consulta? Nada, bueno, te agradecemos, Juan Ignacio, muy buena la exposición. Muchas gracias.